Puesto en la actualidad y la plena actualidad nos sigue haciendo mirar sobre todo al Banco Central Europeo, a la última decisión de tipos de interés, 50 puntos básicos, ciñéndose por tanto al guión establecido. Sergio Avilés, gestor de fondos de inversión en GES Cooperativo, nos acompaña en estos minutos. Sergio, ¿qué tal estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Marta. Bueno, ¿cómo habéis visto la reunión de hoy de política monetaria? Una decisión que quizás nos sorprende por la dinámica en la que nos hemos visto sumidos esta semana en medio de las turbulencias por Silicon Valley Bank y por Credit Suisse, pero que nos sorprende si tenemos en cuenta que era algo que ya se nos había anunciado en febrero. ¿Creéis que el Banco Central Europeo ha hecho lo correcto? Efectivamente, nosotros lo que entendemos es que han lanzado un mensaje claro y rotundo, en este caso, pues con el objetivo primordial de retornar la inflación en torno al 2% en el medio plazo y, sobre todo, pues sustentado en un crecimiento económico que, como hemos observado, han revisado al alza las estimaciones de crecimiento para este 2023 y, por tanto, con unos datos de inflación que también, en principio, van a estar por debajo de lo que se esperaba. Entonces, en este caso, pues esa inflación que se sitúa en este momento en el 5,3%, o lo que espera el Banco Central que llegue a final de año, el 5,3%, pues es sustancialmente inferior a los datos que estamos manejando actualmente. Por tanto, eso acompañado, pues en este caso también, de una situación en la cual pues entendemos que el sistema financiero está bien capitalizado, como así ha dicho el Banco Central Europeo, y por tanto no hay riesgo sistémico, pues esto lo único que ha permitido es que el Banco Central pues siga con su camino y marcando su independencia. Tenemos que recordar que a los bancos centrales nunca les ha gustado que el mercado les marque a ellos la pauta. Son ellos los que marcan la pauta al mercado. Y por tanto, pues entendemos que el mensaje es claro y en ese sentido, pues entendemos que es la medida que se tenía que tomar. Hay que tener en cuenta también que quizás se nos ha quedado un poquito más desapercibida la parte en la que nos han hablado sobre la inflación y sobre las proyecciones macroeconómicas. Quizás no colapsado desde luego por el entorno que hemos estado masticando estos días del toda la volatilidad en torno al sector bancario, ¿no? Pero bueno, hay que recordar que que acabamos de hablar ahora de Yellen, que Christine Lagarde en todo momento ha querido dejar muy claro que todavía van a seguir enfocándose en garantizar la estabilidad de precios, es decir, llegar a ese objetivo del 2% de inflación, que todavía estamos lejos y que sobre todo persisten las presiones en la subyacente, esto que no se nos olvide, ¿no? No han querido adelantar de todas formas, como hicieron en febrero, el posible próximo movimiento, así que ahora vamos a tener que estar un poquito a la espera, ¿no?, de cómo van llegando los datos. En cualquier caso, esta reunión se ha producido un día antes de conocer ya la lectura oficial del IPC de febrero, porque lo que teníamos era solo un flash. Entonces, ¿hasta qué punto creéis que el dato que conozcamos mañana podría de alguna forma marcar algún tipo de cambio en el próximo movimiento? Bueno, estamos de acuerdo en que circunstancialmente las cifras de tanto IPC general como de la subyacente, pues obviamente van a estar marcando cifras altas, ¿no? En este sentido, recordemos que los últimos datos que teníamos, pues sea del 8,50 y del 5,60% en el caso de la subyacente, y además con algunos componentes como la energía y en este caso pues la alimentación, pues con subidas de doble dígito, ¿no? Entonces, es cierto que todas las medidas que ha ido tomando el Banco Central, pues en este caso tienen un periodo para tener su efecto, que más o menos pues tenemos que entender que para que esto llegue a ponerse a cabo pues es entre 3 y 6 meses aproximadamente y por tanto pues empezaremos a ver cifras más moderadas. Que la caída va a ser paulatina, es decir, no vamos a ver grandes gaps en un momento dado, pero sí que es cierto que la caída entendemos que va a ser paulatina. Además, por un efecto base, pues también estas caídas tienen su efecto seguramente en los próximos meses. Sergio, respecto a los mensajes que nos han trasladado, respecto a que los bancos europeos tienen una posición sólida, ese mensaje de calma que nos han intentado trasladar en todo momento, Guindos ha dicho que la banca europea no tiene una gran exposición, una exposición limitada, ha dicho, a Credit Suisse. ¿Crees que han conseguido realmente trasladar esa calma a los inversores? Bueno, en este sentido yo creo que han dado el mensaje que tenían que dar, es decir, al final sabemos que hay unos programas de liquidez de emergencia preparados, lo cierto es que los ratios de liquidez de los bancos europeos son lo suficientemente fuertes, al igual que los ratios de capital, como para aguantar este tipo de turbulencias en los mercados y además tenemos que ser conscientes que en los análisis que hace el Banco Central, pues por ejemplo una subida de 200 puntos básicos en las carteras que tienen de bonos a vencimiento, pues como mucho esas pérdidas se traducirían
caían aproximadamente en capital en una pérdida de un 10% del ratio de Core Tier 1, ¿no? Con lo cual, es cierto que en ese sentido, pues todos los análisis y todas las medidas que se tomaron a raíz de la última crisis financiera, pues soporta claramente bueno, pues en este caso los balances de los bancos, que están perfectamente saneados, y no solo eso, sino que además los depósitos pues, a nivel estructural en Europa tienen una gran diversificación y más en concreto en el caso español pues es muchísimo más, ¿no? Es decir, están muy atomizados y por tanto pues no existe un riesgo de grandes retiradas de efectivo por solo un individuo o por solo una empresa. Sergio, más allá de esto, Christine Lagarde ha querido recalcar, un poco relacionado con esta situación, que el Banco Central Europeo ya tiene herramientas heredadas de la crisis financiera de 2008 que ya saben que son efectivas, pero que incluso si hiciera falta tendrían que pueden tirar de creatividad en cualquier momento si el escenario así lo considera, ¿no? Parece ser que Christine Lagarde ha querido mantener muchísimo ese mismo tono, intentar trasladar que desde el Banco Central Europeo lo tienen todo controlado, ¿no? No sabemos hasta qué punto esto es así, ¿no? Habría que ver un poquito las conversaciones internas, pero desde luego ya ha querido ser muy contundente en este aspecto y en todo momento ha reiterado, ¿no?, el hecho de que ellos tienen toda la caja de herramientas disponible y que no van a dudar ni un momento a la hora de utilizar las que ya tienen o incluso generar unas nuevas. ¿Crees que esto también el mercado lo está interiorizando como algo positivo y que es algo que se va a notar también, que va a marcar la pauta las próximas semanas? Sí, muy posiblemente el mercado empiece a hacer sus propios análisis, empiece a descontar sus diferentes escenarios y lo cierto es que, bueno, muy posiblemente la subida de tipos que hemos visto hoy, pues claramente, pues bueno, circunstancialmente, pues separen esas subidas de tipos de interés y, por tanto, pues tenga una cierta implicación, ¿no? Una implicación en las valoraciones de las compañías y, por tanto, también en el margen de intereses de los bancos, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto hay que ponerlo en contexto y, naturalmente, pues lo que quieren observar los bancos centrales es pues un poco ver las consecuencias que tienen esas políticas monetarias, al final esas reducciones de liquidez y después, por otra parte, monitorizar qué es lo que está pasando. Tenemos que recordar que esto ha pasado en los últimos 4 días, aunque por así decirlo, los problemas venían de antaño. Por tanto, es importante que los bancos centrales actúen con cautela, pongan a disposición de los bancos pues esas líneas adicionales o extraordinarias de liquidez y a partir de ese momento pues evaluar si hay algunos escenarios que no se tenían en cuenta en cuanto a mayores riesgos, etcétera, etcétera. Pero es importante que las cosas se tomen con la debida cautela. O sea que, por tanto, entendemos que el mensaje de hoy pues, refleja claramente lo que tiene que hacer el Banco Central y en la misma línea pues, los comentarios hoy de Janet Yellen, pues exactamente lo mismo. Esta semana tan agitada, Sergio, ¿de qué forma estáis vigilando desde GES Cooperativo el sector bancario y sobre todo el sector bancario europeo, ¿no?, a tenor de las dudas sobre cuál va a ser el próximo paso respecto a Credit Suisse? Veíamos ese salvavidas que le otorga el Banco Central, que ayer junto al regulador de mercados publicaron un comunicado en el que decían que iban a proporcionar la liquidez que necesitara la entidad. Se está hablando ahora de la posible gestación de una operación de adquisición. Algunos nombres sobre la mesa. ¿Cómo veis que podría seguir evolucionando ahora mismo esta temática? Bueno, en este sentido, todas las inversiones que realizamos desde GES Cooperativo pues, están fundamentadas sobre todo en los balances de las compañías, balances saneados, que no asuman riesgos, que no asuman sobre todo unos apalancamientos excesivos y si eso lo extrapolamos al sector bancario, pues no puede ser de otra manera. Es decir, siempre vamos a invertir en compañías o en bancos que en este caso pues, tengan unos ratios de liquidez adecuados, que tengan unos ratios de capital adecuados y sobre todo pues, que al final tengan pues, unas bases suficientemente diversificadas de ingresos, ¿no? Por tanto, desde este sentido, desde esa perspectiva, lo que tenemos que entender es que hay que monitorizar qué es lo que ocurre en las próximas semanas, ver que no hay un efecto contagio, como así preveemos, y a partir de ese momento pues iremos viendo cómo van evaluándose las condiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, dar un poco la tranquilidad de lo que ha transmitido el Banco Central, que pensamos que el sistema financiero europeo pues es un sistema perfectamente saneado. Y por tanto pues no reviste mayor preocupación, salvo las turbulencias momentáneas que puedan ocurrir en este momento. Pues nos quedamos con este análisis. Sergio Avilés, gestor de fondos de inversión en GES Cooperativo, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias.